las quebró eso, que los precios ellos no podían, por el proceso de producción que tenían, no podían ofrecer los mismos precios a igual calidad que lo que venía importado, ni siquiera pensemos en el contrabando, sino lo que venía importado por vía legal de China y de Corea. Para no ir tan lejos, los chinos son tan competitivos en cuanto a precios que ustedes han visto los duraznos, ¿verdad? Que vienen en lata. Sí, señor. Sí. ¿Ya cómo están comprando la lata? ¿Cuánto vale una lata de duraznos de esas que parecen tarritos de leche? Como 15.000, yo no sé. Bueno, eso viene... como 5.000 pesos. Eso es más barato, sí vale como 5 o 6 mil pesos. La pequeña, no la grande, sino una que es como... Ya tiene como unos 15 20 centímetros de ancho y un radio por ahí de unos 5 centímetros. Porque eso en torno... Hay una de 800 y una de 820 gramos, el éxito que vale 4.980. Eso, más o menos eso. Piense usted en 5.000. Bien. Ustedes conocen las latas de pintura, ¿verdad? Del galón de pintura. Sí, Sí. señor. Eso trae, creo que son 3 kilos. El durazno viene en eso. Viene enlatado en ese tamaño. Y eso trae, creo que 3 o 5, no, son 3 kilos, 6 libras, 3 kilos de durazno. Entonces, de hecho, aquí hay muchas empresas que lo que hacen es comprar eso, no comprar durazno aquí en el mercado local, sino comprar ya, las empresas de encurtidos están quebrados. Los encurtidos, eso de lo que se ofrecía para las chetas de final de año, ya no existe. Antes había muchas empresas de encurtido, hoy en día ya no existen casi. Entonces, lo que hacen es comprar ya el durazno en almíbar, como cualquier otro encurtido. Esas latas, si se traen de Chile, que Chile produce mucho durazno y hace el proceso del almíbar y lo empacan en esas latas, salen a $2.8 la lata. Entonces, multiplique usted 3 por 4, 3 por 4, 12. Entonces, estamos hablando que termina saliendo cada lata en particular de las pequeñas en alrededor, si traen 250, como en alrededor de unos 3.000 pesos, por eso es que ellos terminan vendiéndolas a 4.000 algo. Bueno, eso si se trae de China, vale $1.2. Entonces, Muchísimo la diferencia. Muchísima la diferencia, sí, señor. Y sigue siendo lo mismo, la calidad es igual. Pero pensemos en que de aquí cerquita, que es Chile 2.8, de allá lejos, que es China 1.2. Obviamente hay una afectación a los precios, pero piensen ustedes en el campesino. No sé, ¿ustedes conocen las matas de duraznos? Sí, señor. Yo Sí, no. Sí, señor. ¿Eso es un cultivo temprano o tardío? Tardío, profe. Y cuando hablamos de Tardío, sí. tardío, estamos hablando de ¿cuántos años? Como 3. Exactamente 3, sí, señor. ¿Qué implica eso de un cultivo tardío o temprano? Que sencillamente que si es un cultivo tardío, como el caso del durazno, usted tiene que estarle invirtiendo plata durante 3 años antes de tener la primera cosecha. O sea, en los primeros 3 años la gente lo que hace es invertir y no tiene un peso adicional. Ahí hay mucha mano de obra. El palo no es muy grande porque ese palo da, creo que como hasta la cintura de uno, que creo que dan esos duraznos. El durazno que se saca acá, eso se da en tierra fría. Pues creo que eso no sea en tierra caliente, que yo conozco es de tierra fría. Lo mismo que la ciruela. Hay que hacerle un injerto adicionalmente para que, bueno, hay que tener los almacigos y una cantidad de cosas. Los precios para el productor aquí no permiten una competencia con ese tipo. Bueno, tiene otro problema, ¿no? Y sí saben cuál es el otro problema del durazno. Si usted recoge una canastilla de durazno y la deja 3 días, ¿qué pasa con eso? Se daña. Se secan. Se madura muy rápido. Eso es pura agua. El durazno se daña del contacto de uno con otro. O sea, si usted, por decir algo, si usted viene en carretera por ahí en Paipa, consigue cualquier cantidad de duraznos. Si usted se trae una canastilla de duraznos de esas y la deja en su casa y no se come todos los duraznos en la misma semana, cuando se da cuenta, como eso es pura agua, el puro contacto de unos con otros,
ya ha hecho que se dañan. O sea, después de que usted los coge de la mata hay que comercializarlos muy rápido. Entonces, en resumen, después de todo ese procedimiento, si usted no tiene el desarrollo para convertir eso en almíbar, no tendría cómo competir. Y si usted piensa que compitiendo contra las importaciones, sabiendo que se pueden traer duraznos a $1.2 en galones, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces, ese es el problema de los precios. Lo mismo sucede, recuerden la problemática que se tiene con el sector caficultor y la Federación de Cafeteros dando subsidios de 250 mil pesos, porque para el productor no es negocio sacar café. El problema de los precios es que si los precios no se regulan o no se estimulan, si no se regulan, pues tenemos los carteles que hemos tenido, y aquí han habido carteles del papel, de la toalla higiénica, del cemento, de que era otro de los útiles escolares, del azúcar, y ellos terminan colocando los precios caprichosamente, entonces hay que entrar a regular eso. Pero aparte de eso, si no se estimulan para el caso de los productores que tienen unos costos muy altos y no tienen precios competitivos, ese sector termina por desaparecer. O sea, por decir algo aquí, ¿a dónde se está sembrando tabaco aquí en el país? El tabaco ya no se siembra. ¿A dónde se está sembrando chocolate? El chocolate se está sembrando muy poco. Y así sucesivamente hay muchos sectores que vía precio dejan de ser competitivos y terminan por anularse. El gobierno tiene que entrar o a estimular o a desestimular haciendo. Por eso es que las unidades de estudio, por decir algo, la superintendencia del Banco de la República, de Industria y Comercio y de la Cámara de Comercio son tan poderosas, porque ellos tienen que estar haciendo estudios sectoriales para mirar a ver cómo se comportan los factores de producción en función del precio y que ese sector no se desestimule y termine por desaparecer. Bien, eso en cuanto a los precios. Lo otro son los niveles de salarios. ¿Les aumentaron el salario este año? Ínfimamente sí. ¿Sí? Bueno, pues usted es afortunado, mano. No, pues desde el principio de año, no ahorita, porque ahorita no lo bajaron. Ya. Bueno, resulta que los salarios, que es lo que determina nuestra variable anterior, mucho de la variable anterior, que son los ingresos, está en manos de los salarios, porque los salarios generan mucha demanda y mucho dinero de las unidades económicas, de las unidades familiares. Entonces, el salario debe ir creciendo supuestamente en concordancia con el IPC, con la inflación, pues el IPC es el componente mayor de la inflación, para poder equilibrar la capacidad adquisitiva de las personas, pero no solamente eso, sino también para dinamizar vía empleo, porque lo que se paga al fin y al cabo a los empleados es salario, dinamizar la demanda de esos mismos productos y generar el ciclo ese mediante el cual una empresa paga salarios a sus empleados, los salarios compran productos y servicios a las empresas compran a sus proveedores, pagan sus factores de producción, sacan productos y vuelven a pagar salarios, y ahí eternamente estamos en un ciclo en el cual se estaría generando una dinámica de compra y venta. Los salarios, entonces, dinamizan esa oferta y esa demanda en el mercado. Pero, pues, para que haya salarios, debe haber empleo. Y el empleo se mide al contrario. La realidad es que los países terminan midiendo el empleo por uno menos la tasa de desempleo. Entonces, lo que termina, el indicador que termina teniéndose en cuenta es la tasa de desempleo, pretendiendo reducir la tasa de desempleo para que haya mayor empleo. La tasa de desempleo, que es un indicador y una ponderación de todas las fuentes, hay una cuestión que se llama la encuesta anual manufacturera, la encuesta anual de servicios, todas esas encuestas las hace el DANE, y si uno abre esos archivos se encuentra alrededor de unas 30 pestañas para cada encuesta en Excel, y empiezan a mostrar indicadores distintos o parámetros diferentes, y dentro de uno de esos parámetros, cuando miran cada sector de la economía, colocan el número de empresas y el número de empleados que genera cada una de esas empresas o las empresas
cada una de ellas no, sino las empresas en su conjunto en ese sector de la economía. Ahí lo que pretenden es mirar qué tanto empleo hay. Bueno, la idea es que el Estado debe mantener el empleo en unos niveles altos, sin embargo, se ve afrontado a ciertas problemáticas. Entonces, por un lado está el empleo que no es empleo de calidad. ¿Cuántos de ustedes tienen contratos a término indefinido? El mío, profe. Término indefinido. ¿Alguien más? Pues usted es un afortunado, hermano. Si usted se da cuenta, aquí somos como 6 y el único que tiene salario a término, el contrato a término indefinido es usted. Ese debería ser el empleo de todo mundo, pues, porque es empleo de calidad en el sentido de que usted no tiene que estar esperando a que lo contraten nuevamente. A usted sencillamente, usted sabe que usted va todos los días a trabajar y ahí tiene unas ciertas garantías. Y no tiene que estar pensando si le renuevan o no le renuevan los contratos. Terminamos derivando a veces en unos tipos de empleo que no son empleos de calidad. Entonces, eso termina por afectar la generación de empleo y la medición de desempleo. Digamos, si una persona tiene 2 contratos en el año y esos 2 contratos son de 5 meses, pues él está desempleado 2 meses en el año. Entonces, eso hace que el índice de desempleo aumente. Pero adicionalmente está lo otro, y es ese empleo disfrazado en la economía informal. Entonces, se considera que una persona esa es empleada, según las encuestas de desempleo, si está en la esquina vendiendo flores o si está en la esquina vendiendo paquetes por limones, porque por la mañana compró un bulto de limones en 50.000 pesos y sacó 100 paquetes de 1.000 pesos, entonces él ya es un empleado. O lo que se pretendió hacer con la famosa propuesta de que a un ingeniero de sistemas, ¿quién es el ingeniero de sistemas de aquí, John? Sí, señor, sí, señor. Trabajamos dos veces a la semana. 2 veces a 2 la días. semana, 2 horas diarias, ¿es el asunto? Sí, señor. No más, sí, señor. Bueno, bueno, disculpen que me ría, pues es que la propuesta no, es decir, no es por la situación, sino porque la propuesta es jocosa. La propuesta es jocosa porque es proponerle a una persona, vaya, invierta en sus estudios, estudie 5 años, salga y si es el caso haga una especialización o una maestría para que las empresas lo contraten 2 horas, 2 veces a la Certificaciones, sí, semana. señor. Entonces, pues eso no tiene mucho sentido. Sin embargo, lo que se pretendía ahí era disfrazar el empleo, porque si a usted, lo mismo que el trabajo ese por horas que propusieron, en el que básicamente decían, listo, si una persona puede trabajar por la noche, a las 3 de la madrugada, de hecho, por decir algo, si ustedes se van ahí a las 63 con séptima, ahí está ese Carulla que permanece abierto las 24 horas, y ellos necesitan horas, necesitan empleados a cualquier hora, y así hay muchos negocios, las empresas de transporte, las empresas de algunos otros tipos de servicios, que necesitan que las personas estén 24 horas trabajando, entonces, claro, tienen que hacer turnos. Entonces, la idea es que si usted trabajaba 2 horas, le pagaban el salario correspondiente a 2 horas, independientemente de que fuera un profesional o alguien de la parte operativa, pero adicionalmente le pagaban la seguridad social correspondiente a 2 horas, ¿no? Entonces, usted ya quedaba reportado como un empleo permanente. Y eso obviamente incidía en que los índices de desempleo bajaban. Deberían bajar. Nosotros estamos ahorita, bueno, pues hay un efecto ahí que es el efecto de la pandemia y que nos deja claro que en este país mucho del empleo es empleo informal. Pues solo fue que tuviésemos que guardarnos y que no tenemos empleos de calidad, solo fue que tuviésemos que guardarnos en nuestras casas para que la tasa de desempleo que estaba, pues ya estaba alta, porque la realidad es que, digamos que cuando estuvo, y yo no defiendo ningún presidente, cuando estuvo Santos, como tenía puros economistas en el manejo, ellos, digamos que eran estudiosos del asunto y lograron descender esas tasas, no sé cómo lo haría, pero pues descendieron esas tasas de desempleo hasta un dígito, estuvieron, creo que lo menos que tuvieron fue como 8.9, pero siempre estuvieron oscilando entre 9 y 9.9, o sea, lo tenían relativamente controlado. Al presidente actual se le subió y digamos que a los 6 meses que estaba ya tenía índices de desempleo que estaban por encima de 10, creo que alcanzó a estar antes de la pandemia en 11.9 o algo así,
y ahorita estamos como llegando al 20%. La prueba de que mucho del trabajo que teníamos en este país era un trabajo informal es que metidos en la pandemia se nos duplicó prácticamente el índice de desempleo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque esas personas que estaban en trabajo informal, que no hacían parte de algunos sectores de la economía autorizados, no pudieron salir a trabajar. Y no saliendo a trabajar quedaron desempleados, entonces el índice de desempleo de una vez se nos subió. O sea, aquí hay una problemática en torno, por un lado, a la generación de empleo. De hecho, hay un estudio del Departamento Nacional de Planeación, porque en alguna, Santos lo quiso descargar también, la generación de empleo en las MIPYMES, sobre todo en las pymes, en las MIPYMES, en las MIPE, en las micro y en las pequeñas. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación, que tiene también unas áreas de unos centros de estudio muy fuertes, llegaron a la conclusión de que era que el país no estaba generando empleo porque las microempresas no estaban cumpliendo con la generación de empleo que debería haber. Pues la generación de empleo debe venir es por el lado del gobierno y no por el lado de las pymes, porque de las pymes no, sino las MIPE, a las microempresas les queda complicado. De hecho, las microempresas son empresas que están categorizadas entre 1 y 10 empleados y que tienen una tasa de mortalidad muy alta, de más del 90%. Entonces, por ahí no se podría generar. La idea es que se debería generar empleo, por otro lado, que es la inversión estatal, no en gasto, porque eso es lo de Venezuela, sino en inversión de bienes de capital, que es potencializar las empresas. Esto igual es una problemática del Estado, de acuerdo a las políticas de desarrollo que establezca en el Plan Nacional. Lo otro es el acceso a los recursos productivos. Bueno, tierra en este país, sabemos cómo es la distribución. El capital, pues el capital está en las grandes industrias y el capital que da el Estado, pero pues con esos mecanismos que lo asigna difícilmente. Trabajo, pues, la generación de trabajo que podemos tener, y tecnología, pues no es que tengamos mucho, y la tecnología que tenemos es tecnología que tiene que ser importada, pues que no son necesariamente tecnología de punta, porque muchas veces terminan vendiéndonos rezagos de lo que ya tienen ellos, pero que ya han utilizado, y cuando aquí llega la versión 4, en Estados Unidos están en la versión 7. Logramos dinamizar algunos. Yo quisiera ver, porque parte de los factores de producción, todos se ven afectados por la infraestructura que produce el Estado. Entrevistaron a los gobernadores de Tolima y de Quindío, y ellos le están apostando a que el túnel, porque como el túnel reduce el tiempo de transporte para llegar de Bogotá a Armenia, o para llegar de Cali a Bogotá o a Ibagué, le están apostando a que el túnel va a ser un polo de desarrollo que va a servir para que se dinamicen esos dos departamentos. Quisiera ver qué tanto. Ahí sencillamente es el manejo que supuestamente se le puede dar, y se puede volver mucho más eficiente de los factores de producción en función de la infraestructura que tiene el Estado. Pero tenemos problemas de infraestructura, y mientras no terminemos por arreglar los problemas de infraestructura, no terminaremos por volver más productivos nuestros factores de producción, volverlos más eficientes. De otro lado está la balanza de pagos. Regalen un segundito, por favor. Quiero mirar algo. Y la balanza de pagos es la diferencia de las importaciones y las exportaciones. Nosotros tenemos un problema, y es que el problema de nosotros es estar mirando siempre a Estados Unidos y no lograr abrir otros frentes de producción. Somos como algo así como dependientes. Alrededor casi el 50% de nuestras exportaciones, nuestro mayor comprador es Estados Unidos, y el mayor producto que nosotros le vendemos son energéticos, o sea, seguimos dependiendo del carbón y del petróleo. Pero ese asunto habrá que dinamizarlo y buscar cómo se le empieza a vender a otro tipo de clientes. Una opción de este país, CARICOM, ¿no? En alguna ocasión se estuvo mirando a ver cómo se podía vender, y a mí me parece que esa sería una buena estrategia. Mirar a ver cómo le vendemos a nuestros vecinos que no son tan poderosos como nosotros, en vez de venderle a alguien que es más poderoso que nosotros, en vez de venderle
a Norteamérica, venderle a unas economías que tienen unos grados de desarrollo inferiores que los nuestros. Entonces, mirar hacia el Caribe y mirar hacia el área andina. Pintuco le está vendiendo mucha pintura a Bolivia, a Ecuador y a la parte de Centroamérica. Ellos se dieron cuenta que el mercado interno, porque pintura pues es muy fácil de hacer, el mercado interno no es deseable. De hecho, bueno, creo que yo les había hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de la OEA? ¿Qué traduce OEA, chicos? ¿Se recuerdan que yo en alguna ocasión les hice esa pregunta? ¿No recuerdan? Organización. La Organización de los Estados Americanos. Eso a nivel internacional. Y para la DIAN, ¿qué traduce OEA? Eso traduce Organización Económicamente Activa. Y eso de las organizaciones económicamente activas, para el caso de la DIAN, son empresas que tienen tan formalizada el mecanismo de la exportación, porque miran hacia afuera y no hacia adentro, que la DIAN no descuida, sino descarga la confianza en que los procesos arancelarios y los procesos de trámites de exportación los hacen bien porque es algo de todos los días para ellos. Pintuco, en algún momento el comentario venía y decía eso, Pintuco es una organización económicamente activa, Pintuco es propiedad de, eso se llama Orbis, de un conglomerado que se llama Orbis, que en realidad se creó en función de la pintura, Orbis. Bueno, competir en pinturas no es sencillo. Si Pintuco piensa en competir en pinturas en Estados Unidos, en Europa, las calidades de las pinturas de ellos son mucho mejores. Digamos que los procesos de producción son más desarrollados y tienen mejor tecnología, entonces las calidades son mejores. Como son mejores, difícilmente pueden penetrar un mercado como ese. Vender aquí en el mercado interior es complicado porque aquí en el mercado interior ellos sí tienen mejores pinturas que las que tienen las otras fábricas, pero hacer pintura es relativamente fácil, sobre todo las pinturas de agua, que no son pinturas para procesos industriales, sino pinturas para interiores y exteriores en los apartamentos o en las casas. Entonces ellos se dieron cuenta que casi que en cada barrio había una fábrica o dos fábricas de pintura y que a ellos les quedaba muy complicado competir con ese modelo tan diseminado de fábricas produciendo pintura. Entonces ellos dijeron, no, la fácil. Vendamos pinturas pero al exterior, pero pues el mercado no será ni Europa ni Estados Unidos porque allá nos queda complicado. Entonces miremos a lo que tenemos cerca. Entonces miraron al Caribe y miraron los países del área andina donde podrían ofrecer mejores calidades de pintura. Entonces no miraron ni Argentina ni Chile. Miraron Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y toda esa área del Caribe. Y en este momento están vendiendo pinturas, el mercado interno para ellos en este momento ni siquiera es deseable. De hecho, yo no creo que hoy en día hayan mucha publicidad de Pintuco, ya no existe y adicionalmente uno no ve muchos almacenes que sean propios de ellos. Creo que esa pintura ya se consigue no en distribuidores, sino en depósitos, y no es que se consiga mucho. Uno van a preguntar esa marca, te ofrecen de todas las marcas, habidas y por haber. Entonces, digamos que esa es una estrategia que tendríamos que empezar a implementar, mirar a ver cómo tenemos un mercado diferente al que tenemos hoy en día, porque si no, no lo vamos a hacer. Finalmente tenemos los tipos de cambio. ¿El régimen cambiario está en manos de quién? ¿Hay impuestos por tener divisas? ¿Por tener dólares? ¿Qué pasa si a usted lo cogen con 50 millones de dólares en el bolsillo? ¿No pasa nada? Sí, porque no es moneda colombiana, entonces tiene que pagar digamos que como una tasa sobre ese valor, un impuesto. Si a usted lo cogen con 50 millones de dólares, va a parar al pote, al coso público. O sea, se supone que usted no los debe tener. No es lo que tú dices, no es moneda de curso legal. Entonces existen dos mercados. Hay un mercado que es el mercado cambiario y hay otro mercado que es el mercado libre. Eso termina por afectar el precio del dólar. Básicamente, cuando hablamos del tipo de cambio es
el precio de las divisas, o sea, qué tantos pesos colombianos se pagan por cualquier moneda extranjera. Eso tiene una afectación y es que las divisas se utilizan para los intercambios comerciales, que es las importaciones y las exportaciones. Sin embargo, como es la problemática que les decía hace un momento, el Banco de la República, la política monetaria la tiene el Banco de la República y la normatividad y el régimen cambiario está en manos del Banco de la República. La DIAN tiene un componente ahí que es la entrada y salida y en cómo hay una parte documentaria en la cual se termina por registrar los pagos que se hacen con los medios de pago y ellos controlan, pero pues la plata no es para ellos. Ahora, se procura el que no hayan impuestos sobre la tenencia, porque pues lo que se hace es otro tipo de cosas como que se graban, por decir algo, las utilidades de las que las empresas entran y sacan. No le dicen a ustedes que le vamos a grabar porque usted tiene dólares, sino le dicen le vamos a grabar, le vamos a hacer algún tipo de retención o de arancel sobre las, y eso es muy alto, sobre las exportaciones de utilidades de las empresas que están acá y que usted las va a hacer en dólares o sobre las utilidades que usted trae de empresas de inversiones que están en el exterior y eso se trae en dólares. Entonces, claro, eso termina por afectar nuevamente. Todo esto, por eso es que hablamos de macroeconomía, todo esto es una sinergia entre una cantidad de variables. Esto termina por afectar nuevamente el circulante. Entonces, el Banco de la República, ¿qué hace? Lo único que hace, pues, porque ellos digamos que son la autoridad cambiaria del régimen cambiario, no solamente en cuanto a el control del valor que tienen las distintas divisas, sino también de qué tantas de esas divisas hay y quién las tiene. Entonces, el Banco de la República, ¿qué es lo que hace? El mercado libre es un mercado de los dólares provenientes de servicios personales, entonces ese no es un mercado alto. Ahí hay un jueguito que le dicen a las personas, mire, aquí hay un mercado libre, y es que si los dólares no pasan, creo que el máximo que había era $5,000, y provienen de actividades de servicios, usted lo puede hacer libremente. Cambiar en las casas de cambio, ese es como el mercado libre. Pero el otro, que es el mercado cambiario, se tiene que hacer por intermedio de los operadores financieros, que son los bancos, las corporaciones de ahorro. Y ellos tienen que pasar una declaración de cambio al Banco de la República por las operaciones que usted ofrece. Ahí lo que hace el Banco de la República es que sencillamente le dice a los particulares, yo no negocio directamente con empresas ni con particulares. Usted negocie esas divisas y cómo las convierte en pesos con los bancos comerciales, pero el banco comercial me tiene que reportar a mí y como Banco de la República, yo termino controlando eso, ese mercado por ese lado. Lo otro es una cuestión que se llaman las cuentas de compensación. ¿Tienen American Express, niños? ¿O ahora último no la han utilizado? No, Pues yo señor. nunca la he tenido. Ni azul, ni gris, ni platino, ni nada. Creo que no Y hemos no creo tenido. que la tengamos. No creo que ni que la tengamos, ojalá la lleguemos a tener en algún momento. Yo personalmente tampoco la he tenido. Ojalá todos la lleguemos a tener. Pues claro, dólares, cuentas que se pueden manejar en dólares, entonces digamos que ahí el control del Banco de la República se perdería, porque bueno, usted no está trayendo el billete físico, pero tiene una cuenta que pudo haber abierto en Miami, en Europa o en Nueva York, y esa cuenta a usted le están entrando y saliendo dólares. ¿Y cómo controla el Banco de la República eso? Eso es lo que llaman las cuentas de compensación y ese tipo de cuentas hay que declararlas ante el Banco de la República para que el Banco de la República pueda tener un control sobre qué tantos estás pagando usted y qué tanto está recibiendo en dólares en ese tipo de medios electrónicos. O sea, en resumen, hay que tener un control para poder estabilizar los tipos de cambio. Y como los tipos de cambio se estabilizan por oferta y demanda, hay que mirar a ver qué tantos dólares o qué tantas monedas extranjeras de cualquier denominación se encuentran en el país siendo ofertadas y demandadas y qué tanto está entrando o saliendo. Niños, ustedes tienen... Hasta acá llegamos nosotros y ese es su parcial para en 8 días. Ustedes tienen de hoy en 8 días examen, ¿verdad? Sí, señor. Nosotros tenemos plataforma.
En la plataforma está esta diapositiva. En la plataforma me colocaron ustedes su trabajo. Ustedes tienen correo institucional, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. En 8 días por Drive, unas 50 preguntas. Y ahí solucionamos el examen. ¿Y cuántos días, cuánto tiempo tenemos, profe? ¿Cuántos días? 50 preguntas. Piense usted 1 minuto por pregunta, tenemos 30 minutos. Ah, es de selección. Sí. Bueno, no, pues no van a ser 50 obviamente. En 8 días nos vemos y yo les envío les envío un formulario. Automáticamente tienen la nota. Bueno. Listo, profe, perfecto. ¿Tiene Gracias. alguna Profe, pregunta? nos avisa, sin embargo. Recuerden los videos también son tema de evaluación. Esos videos están en la página. Sí, señor, en la plataforma. Sí, en la plataforma de microeconomía. No sé si tienen alguna duda. No, señor. Hasta ahí llegamos, No, profe. nos vemos en 8 días, que descansen, que sean No, señor. felices, que la felicidad los Bueno, atropelle. profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Esté bien. hasta luego. Chao, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chao, profe, gracias. Nos vemos, buena tarde. Bueno, profe, chao. Chao.